Hola amigos, ¿qué tal? Una de las componentes de un generador eléctrico que más retenciones magnéticas nos genera es justamente la bobina. Y para esto primero tenemos que entender la ley de Lenz. Veamos qué nos dice esta ley. Ley de Lenz. La dirección de una corriente inducida siempre se opondrá a la acción inductiva de un imán en movimiento. Traducido esto a un generador eléctrico, en términos prácticos se comportaría de la siguiente forma. Aquí tenemos graficado un rotor que tiene este sentido de giro y aquí tenemos una bobina. Tomaremos como referencia este polo norte del rotor. Al momento en que el polo norte se aproxima a la bobina, se genera en la bobina también un polo norte. Polo norte y con polo norte se repelen, por tanto, ya hay una retención magnética ahí. Y al momento en que el imán, o sea, el polo norte empieza a alejarse de la bobina, en la bobina se genera un polo sur. Y polo norte con polo sur se atraen. Y también hay una retención magnética ahí. El comportamiento de la ley de Lenz sería, en términos prácticos, de este modo en un generador eléctrico. Sería ideal que la naturaleza nos hubiera dado una ley invertida, ¿verdad? Con una ley invertida sería que cuando la bobina se está acercando se genere acá un polo sur y cuando se está alejando un polo norte. De este modo no habría retenciones magnéticas. Pero lamentablemente la naturaleza nos dio esta ley y tenemos que ver qué podemos hacer para contrarrestar este efecto. Sabiendo el efecto que nos produce la ley de Lenz, me puse a investigar la bobina a ver qué podemos hacer con ella para eliminar la Lenz. Aquí tenemos graficado una bobina y usando la regla de la mano derecha y alimentando esta bobina con una corriente continua con positivo por aquí y negativo por aquí, esta bobina se polarizaría norte hacia el lado derecho y sur hacia el lado izquierdo. La dirección del flujo de la corriente es tal como se aprecia acá la flecha de derecha a izquierda. ¿Qué pasa si invertimos el flujo de la corriente? Positivo por aquí y negativo por aquí. Se invierte también la polaridad de esta bobina. Si nosotros aproximamos esta bobina a un rotor, se induce con normalidad y se cumple la ley de Lenz. Y si conectamos también a una fuente continua, de corriente continua, esta bobina se convierte en un electroimán. Ahora veamos una segunda bobina. Encima de la bobina número 1, colocando un separador, puede ser papel, para mantener el orden de las espiras, bobinamos con el mismo hilo, en el mismo sentido, pero en dirección hacia el inicio de la bobina, tal como se ve acá en el gráfico. Y vemos que tenemos como resultado que la bobina verde con sentido de corriente, como acá la flecha verde de derecha a izquierda, se polariza tal como la bobina 1, ¿verdad? Norte en la derecha y sur en la izquierda. Pero la bobina con las espiras de color morado acá en el gráfico, el flujo de la corriente está invertida. El positivo está en la izquierda y el negativo está en la derecha. Y debido a eso, la polaridad también se invierte. El sur estaría en la derecha y el norte en la izquierda. Los campos magnéticos de las bobinas no se afectan entre sí, se respetan. Y si nosotros aproximamos esta bobina a un rotor, también se induce con normalidad. Y si conectamos a una fuente continua, esto también se convierte en un electroimán. Ahora veamos una tercera bobina, en donde en vez de colocar las espiras encima de la bobina número 1, las intercalamos tal como se aprecia acá en el gráfico. ¿Y cómo hacemos esto?
agarramos dos hilos y bobinamos los dos hilos a la vez y los unimos en un extremo, teniendo como resultado que las espiras de color verde se polarizan con polo norte y las espiras de color morado se polarizan con un polo sur. De este modo anulamos el magnetismo y por ende también anulamos la lens. Vamos a ver el comportamiento de esta bobina. La he bobinado aquí tenemos. Aquí es donde se puede apreciar, esta bobina tiene como algo de 700 espiras. Aquí tenemos los dos extremos y aquí está la unión. Y vamos a ver, van a hacer una prueba de inducción y también vamos a alimentar con corriente continua por acá. Bien, vamos a hacer una comparación entre una bobina normal y la bobina que se autoanula la lens. Ya tenemos conectado nuestro rotor. Solamente vamos a hacer una comparación de inducción. Queremos ver si está induciendo o no, nada más. Y como pueden ver, esta es una bobina normal, se está induciendo con normalidad. Cambiamos de bobina. Conectamos a nuestra bobina que autoanula la lens y vemos como por más que rozamos el rotor no se induce nada, absolutamente nada. Ahora realicemos otra prueba donde vamos a alimentar con corriente continua una bobina normal y la bobina que se autoanula para ver que esta se comporta como un electroimán. Conectamos una fuente de corriente continua 12 voltios. Como pueden ver, ya es un electroimán. Desconectemos esta bobina y ahora conectemos esta bobina y vemos que no tiene absolutamente nada de magnetismo. No hay nada, cero. Ahí se aprecia mejor. Nada de magnetismo. Realizado estos experimentos, quiero compartirles una apreciación. He notado que se está confundiendo mucho los términos de bobina sin lens y bobina anti-lens con bobina sin efecto de lens. Desde mi percepción, una bobina sin lens o anti-lens no se induce, o tal vez se induce poco si es que tratamos de manipular la lens con los núcleos. Esto debido a que estamos anulando la lens, y sin lens no hay inducción. Pero decir bobina sin efecto de lens, estamos hablando del efecto que nos genera la lens, que es el efecto de retención magnética o freno magnético, como vimos al inicio de este video. Donde debemos trabajar, creo que es en el efecto de lens, no sobre la lens. Y podemos hacerlo desde la bobina, tomando como principio esta bobina 2, como tenemos acá en el gráfico. Pues en esta bobina los campos magnéticos de las bobinas con espiras superpuestas una encima de otra, los polos magnéticos se respetan, no se cancelan, se mantiene la polaridad, se mantiene la inducción. Y utilizando este principio podemos diseñar una bobina que nos permita reducir el efecto de lens, no la lens. También he visto que se puede reducir este efecto desde el rotor. Más adelante haré unas pruebas para ver qué resultado tenemos. Bueno amigos, sin más, quiero enviar un saludo a todos los que ven este video y un abrazo a todos los que me siguen en mi canal. Y nada más decirles hasta la próxima amigos, nos vemos.